la expresión que viene ahí dice I de xt, ahora explicamos cada cosa, repito, 0,2 coseno, y dentro del coseno aparece una pi y después 50t más x. Todo esto escrito en el sistema internacional. Antes de seguir voy a quitar ese paréntesis que está ahí dentro, y es que a algunos autores les gusta sacar pi o 2pi, que quizás sería lo más conveniente de sacar ahí para que se vea mejor, así que lo voy a multiplicar, si no me importa. Quedaría 0,2 coseno 50 pi por t más pi por x, ¿vale? Eso es la ecuación de una onda armónica, ¿de acuerdo? Tenéis cuidado porque se parece mucho a la ecuación de un movimiento armónico simple. Se parece, pero no es ni mucho menos igual, ¿vale? Primera cuestión a la que no eso es igual, esto de aquí. Si os dais cuenta, ahí aparece I de X y T. Es decir, que tenemos una onda, digamos, transversal, donde aparece la perturbación, se produce en el eje Y. Eso sería la perturbación, eso que nosotros producíamos en el muelle y le dábamos hacia, vamos a suponer que será el eje Y. ¿De acuerdo? Esto de aquí es la dirección en la que se propaga la onda. Que en este caso es la dirección del eje X. ¿De acuerdo? Pero además, lógicamente, depende esa propagación también de quién. Del tiempo. Así que estamos viendo que esto es una función, en este caso Y, que depende de dos variables, la X y la T. Es decir, la dirección de la propagación y el tiempo que va pasando. Os recuerdo que en un movimiento armónico simple escribíamos esto. El seno o coseno me da igual, podría haber puesto coseno. Donde solo aparecía la X, ¿no? O la Y, podría haber puesto una Y también, que representa la posición de ese objeto que se mueve con movimiento armónico simple. Y esa posición solo depende del tiempo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que cuidado, porque se parecen lógicamente, porque si esto es un movimiento armónico simple, esto es un movimiento ondulatorio armónico. Y ayer decíamos que un movimiento ondulatorio armónico está producido por un movimiento armónico simple. ¿Vale? Y en la propagación de ese movimiento ondulatorio, cada punto por el que pasa la perturbación se va a mover con un movimiento armónico simple. ¿Vale? ¿De acuerdo? Voy a ver si ahora sí me deja poner... Bueno, después lo ponemos, porque si no me voy a ir del problema. Ahora después ponemos a ver si me deja una simulación donde veamos cómo se produce un movimiento ondulatorio armónico a partir de un movimiento armónico simple. ¿Vale? Total, voy a borrar esto. Voy a borrarlo porque no quiero ahora que me interfiera. Lo quiero para que veamos la diferencia. Vamos a identificar qué es cada una de estas cosas y después trataremos de explicarlo también por qué aparecen ahí algunas de esas cosas. Primera cuestión, ya lo hemos dicho, esto es la perturbación, ¿vale? Perturbación que en este caso es una elongación en el eje Y, una desviación del muelle, de la cuerda, de lo que sea en el eje Y, ¿vale? Ya hemos dicho lo que es X y T. ¿Y esto qué sería? ¿A qué se parece eso que sí recordamos del movimiento? Porque en este caso es lo mismo, del movimiento armónico simple. ¿Qué sería este numerito que está aquí delante? Sería la amplitud. Se sigue llamando amplitud, en este caso, a ese valor máximo que toma la perturbación. Pero en este caso es el valor máximo que toma la perturbación, que en el caso del movimiento armónico simple era la elongación máxima. Aquí se han visto una elongación máxima, pero en el eje Y, ¿vale? Se llama amplitud. Y si nos estamos refiriendo, evidentemente, a una elongación, esa amplitud, 0,2, será 0,2 metros en el sistema internacional. Pero cuidado, y aquí es una cosa que quiero también poner énfasis quiere decir que quiero que quede claro. Aquí estamos poniendo Y, pero en realidad una perturbación puede ser cualquier perturbación, no tiene por qué ser una elongación. Una perturbación, por ejemplo, cuando yo estoy produciendo sonido, no se suele medir como una elongación, sino que se suele medir como una presión o también como una densidad, porque al producir el sonido, igual que hacíamos en el muelle y lo presionábamos, ¿no? Lo comprimíamos, lo que estamos generando es una presión. Y esa presión después se descomprime, comprime, descomprime. Entonces se puede medir con densidad, porque se hace más denso el muelle, o se puede medir con presión. Es decir, que la magnitud que aparece aquí no siempre va a ser una I, no siempre va a ser una longitud, sino que puede ser una presión, puede ser una densidad. Pero es que cuando hablemos de ondas electromagnéticas, pues ¿qué va a ser? Algo que ya veremos que se llama campo eléctrico o campo magnético. O sea que quiero que quede claro eso porque muchos problemas va a aparecer I, pero yo incluso en el manual me gusta poner otra letra que represente cualquier perturbación, ¿vale?
Lo digo para que quede claro eso. En este caso es I porque es I, es una elongación, ya está. Es un muelle o una cuerda que sube y baja, ¿vale? Es lo más habitual que nos vamos a encontrar en onda. Cuerdas, muelle, cosas que suben y bajan. Entonces medimos lo que sube y baja. Una ola, por ejemplo, que estaba preguntando yo de una ola, ¿no? Sube y baja. Medimos la altura. Y de hecho las olas se miden por altura, normalmente. Una ola de 5 metros. Cuidado, ¿no? ¿Vale? Pues ahí sí, pero que habrá otras perturbaciones que no sean longitudes y que sean otro tipo de magnitudes, ¿vale? Y entonces la amplitud tampoco será una longitud, será una presión, o será una densidad, o será un campo eléctrico, o será lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Seguimos. Esto es la amplitud, evidentemente A, igual que antes. Esto también es lo mismo, porque está multiplicando a T. ¿Y qué es lo que multiplicaba a T en el movimiento armónico simple? Lo he borrado, pero omega. Es decir, que esto también es omega. Es decir, sigue siendo la frecuencia angular. Frecuencia angular. También existe una frecuencia angular, lógicamente, porque si proviene de un movimiento armónico simple, tiene que mantener, como ya dijimos ayer, una periodicidad en el tiempo, ¿vale? Iba a decir la espacial, pero esa es la otra. Una periodicidad en el tiempo. Y es que se va repitiendo en el tiempo. ¿De acuerdo? Porque los puntos de la cuerda, los puntos que sean, van oscilando en el tiempo y recorriendo la misma distancia en el mismo... Bueno, la misma distancia no es correcto. El mismo ciclo completo en el mismo tiempo. ¿De acuerdo? Así que aparece otra vez omega. ¿De acuerdo? Sin embargo, aparece otra cosa aquí, que es lo nuevo. Y aquí faltaría además otra cosa que ahora vamos a escribir. No es que falte, sino que vale cero, vamos a decirlo así. Esta otra de aquí, este otro número que estamos multiplicando ahora a la X. Ese número que aparece ahí, o esa magnitud que aparece ahí, yo no tengo la culpa, pero los físicos lo han llamado K. Para confundir a las personas como nosotros, que acabamos de ver el movimiento armónico simple en el que aparecía una K, ¿os acordáis, no? ¿Qué K aparecía en el movimiento armónico simple? Constante, recuperadora o restauradora del movimiento armónico simple. Por supuesto no tiene que ver. Pero lo llaman K. Y como lo llaman K, yo lo tengo que llamar K. No voy a llamarlo de otra manera porque si no entonces la voy a liarlo más todavía. Esto es lo que se llama, y está relacionado, fijaos, es lo mismo que omega para el período, K para la periodicidad espacial, para la longitud de onda. ¿Cómo era omega para el período? ¿Qué relación había entre omega y el período? He puesto eso como que lo sabemos ya, ¿no? No se puede nada, ¿vale? A ver si una vez quedaba ahí como diciendo... K es para pi y X, ¿no? Para lambda. Para... ¿Cuál era la periodicidad espacial que dijimos ayer? ¿Cómo se llama la periodicidad espacial? Era la longitud de onda. ¿No era la longitud de onda, la periodicidad espacial? Bueno, pues esto se llama número de onda. Y se relaciona con la periodicidad espacial, igual que la omega se relaciona con la periodicidad temporal. Es decir, que K es igual a 2pi partido por lambda. Y también representa lo mismo. Quiero decir, que era omega. Para nosotros omega o era la velocidad angular del movimiento circular uniforme que se asociaba al tocadisco este girando y que se parecía a un movimiento armónico simple, pero en realidad es una frecuencia. La frecuencia era el número de perturbaciones, o en este caso de vueltas, en la unidad de tiempo también, ¿vale? Pero en este caso, como aparece el 2pi arriba, en realidad es por cada 2pi unidades de tiempo, ¿vale? Pues aquí es algo parecido. K representa el número de perturbaciones iguales, pero no que hay en una vuelta, sino en una distancia que llamamos longitud de onda. En realidad representa el número de perturbaciones iguales que habría por unidad de longitud o por una longitud 2pi. Eso es lo que representa el número de onda. Omega, repito, número de perturbaciones, vueltas, oscilaciones que se producen en la unidad de tiempo, pero claro, eso es la frecuencia normal, la frecuencia angular, por eso tiene el 2pi, es en 2pi veces eso. Mientras que el número de onda representa también el número de perturbaciones iguales que hay en una unidad de longitud, pero en vez de la unidad de longitud, como tiene el 2pi, nos vamos a una longitud 2pi. Como si hubiésemos dado una vuelta, vamos a decirlo así, ¿vale? Es la idea en este caso, porque 2pi, recordad que representa una vuelta entera en nuestro sistema circular, este que conocemos. Nos faltaría, repito, aquí un elemento más, que es la fase inicial, que no está puesto ahí, porque en este caso vale ¿cuánto? Vale 0. Pero también aparece una fase inicial en este movimiento ondulatorio. Fase inicial que, recordemos, como su nombre indica, está relacionada con las condiciones iniciales del movimiento. Hay que decir que en el movimiento ondulatorio esa fase inicial se suele obviar bastantes veces. Se suele dar el valor 0 porque tampoco es tan importante con el movimiento armónico simple. Pero habrá problemas en los que habrá que calcularla y veremos cómo se hace, igual que lo hemos hecho en el movimiento armónico simple. Pero que la mayor parte de las veces, en este caso, no va a aparecer, va a ser 0. No es que no vaya a aparecer, sino que no se le da importancia o se le da el valor 0. ¿De acuerdo? Y hay un último detalle que tenemos que conocer también. Ya sabemos lo que es
la amplitud, sabemos lo que es omega, realmente lo que estamos introduciendo es un nuevo factor, que en este caso es el número de ondas, pero también aquí hay un signo, más. El hecho de que ahí en medio haya un signo más o haya un signo menos da una información relevante del movimiento ondulatorio. Si aparece un signo más, ahora lo intentaremos explicar, ¿eh? No sé si es conveniente explicarlo o no, pero lo voy a hacer, ¿eh? Aunque parezca lo contrario, si aparece un signo más quiere decir que tanto omega t como kx tienen el mismo signo los dos, es decir, más, vamos a decirlo así. El signo no pertenece ni a k ni a omega. Omega y k son magnitudes positivas, ¿eh? Igual que t y lambda son magnitudes positivas, el tiempo es positivo, y lambda es la longitud. Ya me contaréis si eso puede ser negativo. Longitud positiva, y omega positivo y k positivo. Así que ese signo que está ahí no tiene que ver ni con k ni con omega, tiene que ver con la dirección, con el sentido de propagación de la onda. Si hay un más, y digo que si hay un más es raro, el sentido de propagación es el sentido OX negativo. Es decir, que la onda se propaga en el sentido negativo del eje, en este caso X, porque aquí aparece la X, hemos dicho, ¿vale? El número de onda, ¿a qué se correspondía en la ecuación con pi? Con lo que está multiplicando la X, ¿vale? Y no he dicho y se me ha olvidado en qué unidades se mide, ¿vale? Metro elevado a menos 1 porque es 2pi dividido entre lambda, que se mide normalmente en metros, ¿vale? Así que el número de onda es metro elevado a menos 1, esa es su unidad. Y me está diciendo, insisto, el número de perturbaciones iguales que hay por cada metro, ¿vale? Por eso es metro elevado a menos 1. Si es positivo ese número, insisto, se propaga en el sentido negativo del eje X, si es que es X la dirección de propagación. Y si apareciese un signo negativo, es decir, un menos ahí, que puede aparecer delante de la kx o puede aparecer delante de la omega t, da igual, ¿me explico o no? Entonces se estaría propagando en el sentido OX positivo. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a explicar, pero antes de explicarlo voy a hacer el problema. Después voy a explicar por qué esos signos tienen que ver con la propagación, parece que en sentido opuesto al que marca el signo, ¿me explico o no? ¿Vale? Pero vamos a hacer el problema y ahora después lo explicamos. Esa es la ecuación, entonces, de un movimiento ondulatorio armónico. Tiene una dependencia de dos variables, eso es importante que quede claro y por eso es la mejor manera de distinguirlo del movimiento armónico simple. Depende de dos variables, x y t, normalmente x, podría ser otra, que son dirección de propagación y el tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora nos centramos en lo que nos preguntan. ¿En qué sentido se propaga? ¿Esta en qué sentido se propaga? Apartado A. A la vista de esa ecuación, que ya la he estropeado ahí con tantos números y con tanta historia, pero vamos, la estamos viendo ahí arriba. ¿En qué sentido se propaga esta onda según lo que acabamos de decir? Negativo. Sentido negativo del eje OX. O eje OX o eje X, me da igual, ¿vale? Insisto, ahora vamos a intentar explicar porque en alguna de las reuniones de la ponencia del año pasado y del anterior nos decían que no solo bastaba con decir esto y ya está, porque como veo aquí el signo positivo, pues ya sé que esto se propaga en el sentido negativo, sino que había que explicarlo. Y muchos de nosotros nos preguntamos, como tengamos que explicar eso, no tenemos que explicar el origen de dónde sale esa ecuación. Y lo voy a tener que explicar, ¿no? Es que si no, no puedo explicar por qué el más significa sentido negativo, ¿vale? Y ahora lo voy a explicar. Me voy al apartado B. Me pide cuál es la longitud. Se pone como OX. OX. ¿Y el partido de X? No, partido no. He dicho que se puede decir o X vale, vale. o X solo. Vale. Y lo he puesto mal, parece que he estado dividiendo. Eso, Vale. vale. ¿De acuerdo?